Bienvenidos amigos a Ágora de Azuero en otro tema para esta semana, tema número 82 correspondiente a la fecha, en el cual vamos a abordar como siempre una temática que estimamos importante en el conocimiento de la península de Azuero. Como ustedes saben, este programa fue creado específicamente para tratar tópicos que tienen que ver con la historia, con el ambiente, con la cultura, con muchos otros aspectos importantes de esta parte, de esta geografía de la República de Panamá. Sin exclusiones, naturalmente, pero nos reservamos el derecho de poder investigar y de poder trabajar eh, temáticas que nos atañen a esta parte del país, sin desconocer eh, los factores nacionales y demás. El tema de hoy es un tema importante. A lo largo de estos últimos 81 temas que hemos estado desarrollando, de una u otra manera han aparecido en el desarrollo de las temáticas dos nombres importantes. Me voy a referir naturalmente a José del C. Carmelo Saavedra Espino y Leonidas Saavedra Espino, dos hermanos, dos novelistas de la península de Azuero. Teníamos otro tema para esta época, pero a raíz precisamente de la desaparición física de ese gran amigo que fue y sigue siendo Leonidas Saavedra Espino, hemos decidido hacer este programa encaminado a destacar el aporte de estos panameños raizales. José del C. Carmelo Saavedra y Leonidas Saavedra Espino tienen que ver mucho con la novela que se han escrito en la península y sin lugar a dudas son dos figuras cumbres de esta región en términos de novela. Si usted recuerda, en un programa anterior nos referíamos a, a los 10 mejores libros que se habían escrito sobre la península. Y no cabe duda que allí mencionamos precisamente a estos dos autores, ambos ya desafortunadamente fallecidos. Y esta novela en la península hay que analizarla en un contexto muy especial eh, de historia de esta península. Y los dos tienen una novela criolla, una novela eh, un poco con sabor a, a chichejunta, con sabor a ciruela traqueadora, con sabor a panameñidad y con sabor a península, indiscutiblemente. Sabor a mango, podríamos decir. Eh, y tanta falta nos hacen escritores que analicen la región en las áreas interioranas y que destaquen precisamente lo medular de estas áreas. Y novelas que surgen basadas en la identidad del hombre de esta zona, eh, una identidad sólida, una identidad del hombre mestizo, ¿no? Del cual hemos estado hablando por tanto tiempo, a lo largo de los últimos 2 o 3 años que hemos estado aquí con este programa. Eh, Hay que entender, las novelas surgen en dos momentos. El caso de José de C. Carmelo Saavedra, su novela Alma de Azuero, surge en los años 60. Y la novela de Leonidas Saavedra Espino, Espino Mensabe antes de Azuero, va a surgir como 40 años después, en el siglo XXI, 2008 para ser más preciso. Esos son dos contextos distintos, pero dos novelas que hay que leerlas, dos novelas como vamos a ver que se complementan. Eh, Novelistas de la península con esta misma visión. Está Antonio Moscoso de Pedací, seguramente habrán leído esta novela que se llama Buchi, publicada en 1961. Eh,
que forman una trilogía interesante de las novelas peninsulares importante en un momento de cambios sociales acelerados. Es curioso, eh, José Carmelo Saavedra Espino escribe Alma de Asuero en un periodo donde se aceleran las transformaciones. Y Leonidas Saavedra Espino escribe su novela en el siglo XXI, en otro momento también de cambios acelerados en la península. Este asunto, estos escenarios, que son los que nosotros debemos comprender, tener en cuenta para entender estas novelas, para entender el pensamiento de Carmelo, como le llamaban por aquello de José del C, José del Carmen, Carmelo Saavedra Espino, y para entender precisamente a don Leonidas Saavedra Espino. Don Leonidas, ese hombre amante del Kanahagua y del Barú chiricano. Pero veamos un poco a estos dos personajes, eh, conversando antes de dónde nacen, de su familia, que esa visión hay que tenerla clara para entender, porque las novelas son un producto social. Las novelas no son solamente un producto de una visión de determinada persona. Para entender una novela hay que comprender la época y hay que comprender quién la escribe y hay que comprender también de dónde nacen. Una pregunta que surge aquí interesante es ¿por qué surgen dos novelas, digamos, tan brillantes, tan importantes para la región, firmadas por dos hermanos, nacidos en la misma familia, nacidos en Guararé? Eso no es casual. Esto es importante porque la familia Saavedra Espino, una familia de vieja raigambre colonial eh, en Guararé, cuyos antecedentes se remontan probablemente a la segunda mitad del siglo XVII. Eh, y esto es importante eh, porque es un núcleo familiar de vieja data. Los dos van a ser hijos de José del Carmen eh, Saavedra y María de Jesús Espino, que van a unir sus vidas en Guararé en el año 1907, comenzando el siglo. Recién 4 años atrás, el 10 de noviembre, Guararé se había adherido justamente a, a la separación de Panamá de Colombia. Recientemente nos habíamos separado y en los años 20 es una época donde comienzan a desaparecer los barcos, donde Porras construye la carretera y de donde el hombre nuestro comienza a sentir. No es casual que sea también en este pueblo donde nazca Zárate. Son elementos importantes que podríamos señalar muchos más para entender. Eh, los Saavedra Espino van a tener una casa que todavía existe, eh, precisamente al lado del Parque Viviana Pérez, en una esquina. Una casona que está llena de historia y que data de aproximadamente mediados del siglo XIX. La existencia de varias puertas en la casa nos está indicando que se trataba de una familia eh, con algunos ingresos un poco mejores que el resto de la población. Eh, una familia que va a tener un prestigio. Y hay otro elemento interesante. Los Saavedra Espino
cuando uno estudia esa familia, cuando uno la ve, cuando uno ve los productos de esa familia, estamos hablando de gente que tempranamente se dedica al cultivo del intelecto. Eh, y uno lo ve por las cosas del padre, por ejemplo. El padre de don Leonidas y José del C. Carmelo tiene una farmacia en Guararé, en fecha temprana del siglo XX. Y mucha gente va a acudir allí. Es interesante, va a ser una especie de farmacéutico eh, que también va a aparecer firmando el acta guarareña de la separación de Panamá de Colombia. Y cuando uno se mete a los archivos parroquiales de Guararé, uno va calibrando el papel de ciertas familias en la población. Cuando uno ve eh, los hijos, uno recuerda, por ejemplo, a Ciro Saavedra Espino, y muchos nombres griegos en la familia. Ciro, recuerdo que elaboraba, que yo recuerde, el primer jabón industrial. Se llamaba jabón Toro, lo vendían en mi casa, en la tienda de mi padre, allá por los años 50, 60, 70, sobre todo 50, 60 por allí. Entonces, uno está viendo que hay unas inquietudes en esa familia. Eh, y va a haber una vena literaria, porque don Leonidas, por ejemplo, me habló a mí de un cuaderno donde se habían anotado, creo que era a su hermana, parte de la historia de la familia. Aparentemente se extravió ese escrito sobre la familia. Eh, Estos elementos que estoy señalando son importantes para entender a los personajes que vamos a ver inmediatamente. Eh, Agrego algún alto para agradecer a Gloribel González en Chitré, siempre nos sigue, a Manuel E. Córdoba, a Víctor Escobar, Ilka Samaniego, Rafael Robles, Tomás Mosquera, Alec Ernesto Barahona Muñoz, Nidia Reyes de Bernal, Gloria de Omalis, Armodio Espino en Guararé, Don Moyo y su distinguida esposa, Lisímaco López también, Manuel Castro, bueno, envía saludos Gloriver González de Chitré, Juana Trejos, Milagro Batista, Carla Herrera Díaz, la prima Nelly Montes allá en Panamá, Diana acá en la Villa de los Santos, está Fernando González también, ingeniero y que tiene un programa programa radial en Radio Mensa B, profesor también, Francisco Cortés, Pantaleón García Betangut, Listapia de Saavedra, también la saludamos, de la familia de los personajes que estamos hablando. Y por ahí vamos a seguir indicando alguna gente que está siguiendo el programa. Pero ¿quiénes son? Veamos algunos datos interesantes para entrar a comprender el aporte. El caso de José del C. Carmelo Saavedra, que ya hemos dicho que nace en Guararé, el 13 de julio de 1914, es decir, 7 años después del matrimonio de los padres. Si mal no recuerdo, van a ser 10 hijos, ¿no? Entre hombres y mujeres. Carmelo va a nacer en 1914, el 13 de julio, pero va a morir el 8 de octubre de 1990 a los 76 años, realmente tempranamente podríamos decir, porque a esa edad podía producir muchas otras cosas. Había estudiado en su pueblo natal, en el Colegio Artes y Oficio de la ciudad de Panamá. Se casó con Aura Alain y tuvo cuatro hijos.
Eh, y la obra cumbre, porque tiene otros escritos, de Don Carmelo, va a ser esta novela que tengo aquí, Alma de Asuero, una edición de los años 60. Esta es la portada original de la novela, que se va a repetir en la segunda edición, porque esta novela lleva 4 ediciones, una reciente. Esta es, por ejemplo, eh, tengo por aquí la tercera edición de 1997, Alma de Asuero, y tengo aquí la última edición, Alma de Asuero, del año, hace poco, a ver, del año pasado, la edición. Muy bien, pero Alma de Asuero es una incursión por la península de los años 20. De los años 20. Hay capítulos allí, toda la novela, desde mi punto de vista, es exquisita. El que quiere entender cómo eran los años 20, tiene que leer Alma de Asuero. No solamente eh, que para nosotros es importante destacarlo. Por ejemplo, muy adecuadamente comienza con un capítulo que se llama ¿Qué tierra es esta? Y lo que uno va a encontrar allí es una descripción de la cultura de la península basada en la historia de una pareja, digamos una pareja dispareja socialmente, entre el caso de Margarita Barahona, hija de un hacendado con muchos recursos, y Pedro Hernández, que va a ser llamado Micho Viejo, que se va a robar a Margarita. Es una temática importante, porque a la vez que el autor va describiendo cómo su padre, cómo su abuelo rechaza a Micho Viejo, eh, el autor va intercalando las cosas de la cultura con un gusto realmente exquisito. Yo no sé, yo me he leído varias veces la novela y cada vez que la leo me da la impresión que encuentro cosas nuevas. Eh, eh, es, es interesante porque decía, hay un recorrido por la nación orejana de José del C. Carmelo Saavedra. Eh, y es bonito, y no voy a decir el final, pero es interesante que la novela termine con la construcción de la carretera. Y es interesante que el autor coloque al doctor Belisario Porras a hablar y ponga en boca de Porras las consecuencias que puede tener la modernización de la zona. No cabe duda que don Carmelo era un hombre lúcido, y así como hay un capítulo extraordinario de curandería, de superstición en los corrales, eh, yo creo con Sergio González Ruiz, que escribe, eh, que es uno de los que escribe en su novela algo muy hermoso, me parece eh, insuperable lo que le escribe Sergio González Ruiz. A ver si lo... Dice Sergio González Ruiz: Carmelo, tu libro me ha gustado de principio a fin, pero el capítulo Micho Viejo perdido en la montaña me colmó de satisfacción. Carmelo, todos los panameños llevamos dentro un pedazo de Micho Viejo. Carmelo, tu libro vale, cuídalo. Eh, González Ruiz resume, evidentemente, la relevancia, y yo coincido con él. Los capítulos, decía, son muy buenos en Alma de Asuero, eh,
pero es impresionante la descripción que hay en Nicho Viejo Perdida en la Montaña. Si usted quiere conocer cómo eran los bosques hasta al principio del siglo XX en la península, hay que leer eso. Y Carmelo tiene tan buen tino que habla de aves, de animales, y no solamente se contenta con mencionarlo, sino que a pie de página coloca muchas veces hasta el nombre científico y hace observaciones ya en la época del 60 diciendo que este animal está desapareciendo, que hay que conservarlo. Una novela a todas luces importante. Pero vamos a ver una cosa con, con Leonidas Saavedra Espino. Va a aparecer algo interesante porque don Leonidas va a ser un académico, un hombre muy instruido, como vamos a ver, eh, nacido el 1 de mayo de 1922, precisamente creo que es el año en que están comenzando a construir la carretera que une a la península con Panamá. Y murió hace poco, unos días atrás, el 31 de enero de 2020. Don Leonidas tenía 98 años, pero estaba lúcido, totalmente lúcido. Se había casado en Chiriquí con doña María Teresa Anguisola de la Lastra y con ella tuvo 3 hijos. Interesante porque don Leonidas va a estudiar en su pueblo natal, su escuela primaria, se va a graduar en el Instituto Nacional de Panamá, va a estudiar en Estados Unidos y va a graduarse de ingeniero químico y va a tomar también en Cincinnati, se graduó de ingeniero químico en Iowa y de ingeniero de aguas, que va a tomar unos cursos sobre eso en Cincinnati. Don Leonidas va a ser uno de los fundadores del IDAN, de aquella gente que fundó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. Iba a ser políglota. Esto va a ser muy importante para su novela, porque además de su idioma nativo, el español, don Leonidas va a hablar inglés. Don Leonidas va a tener dominio del francés. Y don Leonidas también hablaba alemán. De manera que estamos de un hombre que para aquella época tenía una formación muy sólida. Esto es lo que lleva a don Leonidas Saavedra Espino a escribir Espino Mensabe antes de Asuero. Yo tuve el privilegio de leer los borradores de esta novela y la conversé mucho con don Leonidas en Guararé cuando venía. Eh, eh, y don Leonidas, la novela había poco que añadirle, definitivamente. Cosas muy pequeñas porque estaba muy bien escrita y tuvo el buen tino de escribirla al estilo del español antiguo. Es decir, y con la forma gramaticales del siglo XVIII, XVII y XVIII, pero se lee igualmente fácil. Esta novela va a ser importante, ¿no? Las remembranzas, yo decía, el hecho de que dominara varios idiomas, fue muy importante en la solidez de la novela, porque es una novela, no una novela sentada en una casa
a ver qué se me ocurre escribir. Es una novela, es una novela histórica, es una historia novelada o una especie de novela historiada, como usted quiera verle. Este visitó los museos en España, en Francia, en Canadá, en Estados Unidos, en Colombia y en Panamá. Eso le da un peso enorme porque la gran mayoría de las fechas que están aquí están sustentadas por don Leonidas. Tienen que ver con un estudio minucioso de la época. Eh, y aunque algunos dicen eh, que hablan de estas novelas como novelas ruralistas, porque surgen en las áreas rurales, yo difiero, como he planteado en algunas otras ocasiones, que uno pueda decir que, que estas novelas pudieran tener esa característica. La novela de Carmelo del C. Saavedra tiene mucho de costumbrista, pero hay mucha información allí. Y la novela de Leonidas Espino es lo mismo, pero escrito de otra manera. Es más, yo me atrevería a decir que para comprender la novela a cabalidad, Alma de Asuero, yo recomendaría leer primero Espino Mensabe antes de Asuero. Porque esta novela es como el recordar de un hombre en 1740, de cuando llega a la zona en la segunda mitad del siglo XVII. Y don Leonidas lo hace muy bien y lo ambienta en el periodo del ataque del pirata Morgan. Y hay detalles de muchas cosas en la novela. Eh, se consultaron bucaneros, por ejemplo, historia de bucaneros, de piratas, y lo que ellos decían cuando atacaron la península por allá por mediados, o sí, mediados del siglo XVII. Eh, tuve la oportunidad de ver uno de esos mapas de una visión desde el sur de la península, el dibujo, la existencia ya del nombre de Kanahagua, eh, y ese periodo del pirata Morca. Entonces, esa historia está casada con las costumbres de esa gente de aquella época. Eh, obviamente que tiene que haberle tomado buen tiempo eh, y que tuvo que ser para don Leonidas también costoso hacer la novela, para que uno pueda, por una cifra tan insignificante, leer este libro importante de precisamente de esta novela importante que nosotros estamos aquí tratando de desarrollar de estos dos personajes importantes, hablando eh, de Leonidas Saavedra Espino. Rodrigo Valdés, muchas gracias. A Elsie Saavedra Vergara no podía faltar, la guarareña. Tere de Saavedra, muchas gracias por estar con nosotros. Al alcalde de Guararé, Amado Franco, y a mucha otra gente que nos está siguiendo aquí en este tema apasionante, como un homenaje a dos guarareños, como una forma de dar las gracias a, a esas dos inteligencias, como una forma de saludar al desaparecido recientemente Leonidas Saavedra Espino. Tengo aquí más información que voy a compartir con ustedes. Irving Barría dice que si recuerdo al profesor Pedro Espino de Guararé, sí,
cómo no, lo recuerdo perfectamente, fue mi profesor de español. Eh, para don Pedro había que dedicar otro espacio, ¿eh? Joaquín Palma, perdón, que nos sigue, a Lesbia de Ramsay, a Rodrigo Valdés. Dice Joaquín que saludo en esta noche hermosa. Muy bien, Rodrigo Valdés también, José García, Alberto Melgar, Celestino. eh, Nos envía saludos también Elsie Saavedra Vergara, Ezequiel Villarreal, Yulisa Gallardo, eh, Marcel Mudarra, Susana Roca, José Agustín Espino Domínguez, el guarareño Salomón Enrique Zarzavilla Saavedra, otro Saavedra de Guararé, Alejandro Castillo, Ángel Montenegro, saludos de don Amado Franco, alcalde de Guararé. Gloribel González dice, si usted no menciona esos personajes, escritores interioranos, no nos enteramos. Lamentablemente es así. Voy a hacer un comentario poco después sobre esto que me preocupan. Don Leonidas en Espino Mensabé, antes de Azuero, va forjando, va viendo cómo se forma la sociedad y la cultura. Hay detalles muy interesantes sobre gastronomía, porque la novela es un venero de información. Para el que quiera comprender, por ejemplo, el papel del maíz, está muy claro y tiene aspectos que se relacionan con fenómenos psicológicos, eh, con algo que hemos tratado aquí en otras ocasiones y que un poco coincido con él, con esa tendencia del hombre peninsular a experimentar cierta melancolía, cierta nostalgia de las cosas, que es un rasgo de la personalidad que viene precisamente de la colonia y que nosotros encontramos pistas importantes en la novela. Es decir, estas novelas no hay que leerlas como un relato de alguien sentado escribiendo dos libros. Estas novelas están casadas con la idiosincrasia, con la forma de ser del hombre de la península. Y hay datos muy interesantes también de genealogías, de orígenes de familia. Por ejemplo, en Alma de Azuero se menciona una gran cantidad de gente de Guararé. Hasta, hasta mi abuelo aparece en la novela. Para quien maneja el nombre, en el caso de Alma de Azuero, uno se da cuenta que no son nombres ficticios, muchos de ellos. Eh, que si uno va de Guararé al Canajagua y uno lee Alma de Azuero, uno puede ver la ruta que también José del C caminó. Igual acontece con la novela en el caso de don Leonidas Saavedra Espino. Esas genealogías familiares están allí. Lo que quiero decir es que es una novela con muchas aristas, con mucha información densa. Si uno conoce algo de la historia de la península y uno lee estas dos novelas, realmente uno la lee con una emoción increíble, porque surgen en dos momentos tan importantes para el hombre peninsular. Este arribo a Guararé, entremos entonces a ver las relevancias de estos, la relevancia primero de estos dos hombres. Algo hay que hacer para que estos dos nombres no queden solamente en el nombre de las novelas. Yo insisto en
la necesidad de reconocer los aportes. Por eso, conjuntamente con algunos guarareños, planteamos declarar a don Leonidas Saavedra Espino eh, hijo meritorio de Guaraní. Y una de las últimas veces que hablé con don Leonidas por teléfono fue a raíz de eso, a raíz de esa distinción que a mí, a todos nos hubiera gustado en lo personal que hubiese estado ahí de cuerpo presente, eh, pero lo importante es que supo que su pueblo valora lo que hizo. Y ese reconocimiento de la alcaldía de Guararé, que después lo recibe su hijo en un acto, eh, hace parcialmente justicia a don Leonidas Saavedra Espino. Eh, Voy a recoger algunas cosas que he dicho para tratar de redondear las ideas sobre eh, estos dos guarareños y su aporte. El caso del libro de don Leonidas, que tengo en la mano, que tiene un mapa, que tiene el linaje castellano, porque esa es otra cosa. Don Leonidas eh, recorre el trayecto de sus antepasados desde el sector de Salamanca hasta Guararé. Eh, Trabajo duro, difícil, porque he estado trabajando genealogía y sea lo que tuvo que haberse enfrentado don Leonidas para reconstruir este estado de cosas. Yo decía que iba a tomar algunas ideas. La primera de la relevancia es que admiro en ambos, es el cultivo del intelecto. Una, al parecer, herencia familiar, que lo vemos en algunas familias, quizás en muchas familias de la península. Ese, esa idea de que la educación nos hará libre, de que a través de la educación podemos hacer nuestro propio nicho en la sociedad y en la cultura. Creo que eso está muy claro en la familia Saavedra Espino, como está muy claro en los González Ruiz, por ejemplo, de las tablas, para mencionar dos, porque podría mencionar muchas otras familias de la península. Hay en ellos, detrás de esto, hay un humanismo impresionante. Los dos escritores, no obstante de que estudian, no obstante, eh, como don Leonidas, que va a tener una educación envidiable, don Leonidas forma parte de esa tradición que lamentablemente ha ido desapareciendo poco a poco en la península, de gente que se instruye, pero de gente que le sigue encantando tomar guarapo, de gente que no desprecia sus antepasados, que valora las casas de quincha, eh, porque la casa de los Saavedra Espino está frente al ágora del pueblo, entendiendo por ágora el nombre griego de la plaza. Y en torno a la plaza siempre vivieron las familias distinguidas en Azuero. Estoy diciendo que las otras no lo sean. Por distinguido, permítanme explicar el concepto. Familias muy raizales, familias que hicieron aportes importantes, ¿ya? Eh, Voy a recoger antes de avanzar en este análisis. Lista Piero de Saavedra
Dice, aquí presente doña Tere acompañada de nietos y bisnietos en la tertulia de esta noche. Mis saludos para ellos, para la familia Saavedra Espino. Eh, Hombre, perdieron una figura física, pero don Leonidas es de los que nunca muere, de los que siempre van a estar en la conciencia de la gente, de aquellos panameños que realmente hay que valorarlos. Eh, Amado Franco, alcalde de Guararé, dice, gracias profesor, usted me dio la luz para hacerle el reconocimiento aún en vida al señor Leonidas, que en paz descanse. Guararé perdió a un hijo icónico de nuestra región. No cabe la menor duda que es así. Carles Espino también, eh, Guarareña, Héctor Amaya, Rafael Benavides Iturralde, Eurípides Galástica y toda esa buena gente que está aquí en, en esa tertulia. Bueno, don Leonidas, emparentado con los Anguissola, me recuerda a Yo Soy Chiricano. Don Leonidas podría decir que amó esa tierra, a su gente, eh, y también podría decir yo soy santeño, eh, porque esas eran sus raíces, raíces importantes. Porque José del C y Leonidas son hombres raizales, son hombres con raíces profundas en la península. Gente que han tenido el buen tino de colocar su inteligencia al servicio de la nación. En una época, con todos los problemas que yo no voy a entrar, políticos y de otra naturaleza nacionales, leer a Carmelo y a don Leonidas es sentir que la patria palpita. Y si uno es de esta península, renace en el alma del hombre peninsular la valoración de su sociedad y su cultura, sin ser regionalistas. Porque, porque es curioso, si hay eh, dos provincias o dos regiones que tienen muy arraigado eso, son Chiriquí y la región peninsular azuereña, azuerense, la nación orejana, como a mí me gusta llamarle. Y en el estudio de eso, esas dos figuras son importantes, literariamente, para, no solamente para el hombre que nace en esta tierra, porque esas novelas son como banderas literarias de la península. Y aquí voy con lo que planteaba Gloriver González hace un momento, escribía en Facebook, que a veces la escuela nuestra no le ha dado la relevancia que se merecen. Eh, Debiera ser lectura obligatoria. Ojalá que los profesores de secundaria y compañeros de la universidad estén allí. Estas lecturas hay que colocarlas a los muchachos desde secundaria y analizarlas simultáneamente con la biografía de los autores y la época en que se escribieron y lo que hay dentro de esas novelas. Estas dos novelas son una joya literaria. Eh, y yo no lo estoy diciendo porque siempre mantuve una muy buena amistad, por ejemplo, con don Leonidas. Con don Carmelo no tuve desafortunadamente esa oportunidad,
Pero con don Leonidas sí. Eh, no lo digo porque haya sido alguien que yo he valorado mucho, que lo he apreciado en vida, eh, sino porque es así, su novela vale. Eh, su novela no solamente está entre las 10, igual que las novelas de, de don Carmelo, en José del C. Carmelo Saavedra, está allí. Eh, son escritos que, que nuestros muchachos hay que leérselo eh, hasta en la cuna, cuando todavía no entiendan, eh, cuando ya tienen cierta edad, porque es nuestra identidad, es lo que nosotros somos. Afortunadamente en todas las regiones, eh, si en Chiriquí, por ejemplo, tuvimos Chago Anguissola, Santiago Anguissola, que escribió Yo soy chiricano, ¿ah? Eh, y tenemos eh, al doctor Mario Molina Castillo, excelso historiador nacional, que dio hace poco una conferencia en un simposio sobre negritud y tambor, excelente. Si Chiriquí tiene esas figuras, afortunadamente en nuestra región también hemos tenido personajes, y estoy seguro que Coclé los tiene, estoy seguro que están en Veraguas, en Darién, en la provincia de Panamá, porque ellos nos dan un mensaje de patria hermoso. Nos están diciendo que este país no solamente es el canal, nos están diciendo con sus novelas que este país no es solamente el centro bancario internacional. Nos están diciendo que en las áreas interioranas hay inteligencia, que aquí nació Porras, que aquí escribieron Antonio Moscoso Subuchí, que aquí estuvo Sergio González Ruiz, que, que nació un Manuel Fernando Zárate en Guararé. Esa trilogía de escritores guarareños que vivieron a menos de qué, menos de un kilómetro uno de otro, que quizás hasta jugaron cuando niños. Impresiona cuando uno ve esto, por ejemplo, en el caso de Guararé, que un pueblo como Guararé, que no es un pueblo grande, haya logrado que nacieran José del C. Carmelo Saavedra Espino, Leonidas Saavedra Espino y Manuel Fernando de las Mercedes Zárate. Eh, esto apunta a un trabajo hecho quizás de nuestros antepasados, a la valoración de nuestra cultura, y uno entiende por qué no es casual el Festival de la Mejorana en Guararé y muchas otras cosas. Yo realmente, eh, leyéndolo a ambos, siento que ahora necesitamos una tercera novela. La península no tiene la novela contemporánea, no se ha escrito, ¿ya? Eh, ojalá que por ahí surja un cerebro que nos permita leernos a través de una novela, porque eso es lo interesante. Estas dos novelas permiten una lectura de la región de Cubitá, de la península de Azuero, de Herrera, de Los Santos, del Canajagua, de nuestra identidad como pueblo. Creo que eso es lo que hay detrás de, de este aporte. Quiero dedicar los últimos minutos
a hacerle mi tributo a don Leonidas aparte, de, eh, con una personalidad increíble, un hombre de 98 años, un hombre que había recogido mundos, que había recorrido mundo, ¿ah? Que a veces me llamaba para decirme, te llevo una botella de vino de tal cosa. Eh, que era dado a invitarnos a almorzar en a veces conjunta familiar, que es Tejada Mora, Juan Antonio Tejada Mora. Yo creo que él hizo un trabajo importante, no solamente con su novela, sino a nivel nacional, que logró hermanar dos familias, los Anguisolas de la Lastra y los Saavedra Espino. A veces yo veo a los hijos que llegaban con él a Guararé, porque era un poco como regresar también a parte de sus raíces. Eh, Han hecho una cosa bien importante la familia Saavedra Espino con Alma de Azuero. No dejaron que la novela muriera. Ha tenido varias ediciones. La novela de Leonidas, más adelante, habría que volver a editarla. Y editarla como él la publicó. Así como uno restaura, por ejemplo, unos retablos coloniales y mantiene el retablo como era, como un tributo a ese trabajo. Espero poder en el futuro un día ir a una librería y encontrarme con otra edición, porque creo que ya sería como la tercera. Él tuvo recuerdo una reedición porque se agotó la, la primera edición. Eh, Dice Gloribel González que muchas de las novelas de escritores panameños no se ven en las pocas librerías que aún quedan. Sí, porque estamos acostumbrados a, a buscar nombres que suenen a alemán, a estadounidense, para creer que por eso es la novela buena. Nosotros tenemos problemas con las librerías, eh, casi no tenemos en la península, y las librerías para existir aquí tienen que casarse con otras cosas, tienen que vender empanada, chicha, otras cosas útiles escolares, porque de otra manera no pueden subsistir. Esto apunta a muchas otras